¿Qué lo que, mi gente de Tácticos? Burete RD reportándose. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bienvenidos al vídeo de las cruzadas. Un vídeo bastante interesante. Es un vídeo en el cual tocaremos en profundidad los modos de cruzada, cómo el jugador interactúa con este modo, cómo las guilds van a comportarse en este modo y cuáles son sus recompensas. Más adelante en este vídeo les compartiremos un código a todos aquellos que los vean, por lo cual les recomendamos mantenerse atentos. Sin nada más que añadir, comencemos. ¿Por qué existe Cruzada? Cuando Snowprint anunció Cruzada, creo que muchos jugadores tuvimos exactamente la misma reacción. Otro modo de juego. Y sinceramente es una pregunta completamente razonable. Durante los últimos años, Tacticus no ha dejado de crecer. Hoy convivimos con Arena, Guild Raid, Guild Wars, Avalancha, recuperación, campañas, eventos de lanzamiento de personajes, tanto legendarios como épicos o especiales, etcétera, misiones de personajes y muchos otros modos permanentes o temporales. Cada incorporación ha ampliado las posibilidades del juego, pero también la cantidad de sistemas con los que interactuamos cada semana. Por eso, antes de explicar cómo funciona Crusade, creo que merece la pena responder otra pregunta. ¿Qué intenta aportar realmente este modo al conjunto de tácticos? Bien, lo primero que hay que entender es que Cruzada sí es un modo completamente nuevo. Tiene una propia temporada, un mapa galáctico, dos bandos enfrentados, facciones, operaciones, proyectos de guild, una economía exclusiva, clasificaciones y una tienda propia. No sería correcto decir que Cruzada es simplemente una interfaz nueva para actividades que ya existirían. No lo es. Es probablemente uno de los sistemas más ambiciosos que ha recibido Tacticus desde su lanzamiento. Pero aquí aparece la idea más interesante de todo el modo. Aunque Cruzado incorpora mecánicas completamente nuevas, gran parte de su progreso no nace de actividades nuevas, nace de actividades que los jugadores ya realizaban antes de su llegada. Y esa diferencia cambia por completo la forma de entender este sistema. Cuando un juego incorpora un sistema permanente en estas dimensiones, existe un riesgo bastante evidente, que termine compitiendo por el mismo tiempo que ya ocupan los modos anteriores. Hasta ahora, todo indica que Cruzada intenta evitar precisamente ese escenario. Arena sigue siendo Arena, Guild Raid sigue siendo Guild Raid, las campañas siguen funcionando como siempre. Lo que cambia no son esos modos. Lo que cambia es que ahora muchos de ellos también contribuyen al progreso de una misma temporada. Esa nos parece una de las decisiones más interesantes de todo el diseño. En lugar de construir una rutina completamente independiente, Cruzada aprovecha buena parte de la actividad cotidiana del jugador para integrarla dentro de un objetivo común. Hay otro detalle que también nos llamó especialmente la atención. Snowprint parece haber introducido varias decisiones pensadas para que el sistema resulte más fácil de asimilar durante sus primeras temporadas. Por ejemplo, durante la temporada 1, la elección de una facción no modifica la jugabilidad. Antes del comienzo de la campaña, existe un periodo de preparación en la que las guilds pueden organizarse y revisar sus decisiones. Y buena parte del progreso inicial se obtiene simplemente participando en modos que la comunidad ya conoce. Ninguna de esas decisiones reduce la profundidad de cruzada, pero sí parecen reducir una barrera muy concreta. La necesidad de comprender todas sus mecánicas desde el primer día. Naturalmente, esta lectura parte de la información disponible de la versión de pruebas y podría evolucionar en futuras temporadas. Pero en el estado actual del sistema, la dirección parece bastante clara. Hasta ahora, la mayoría de actividades de Tacticus tenían objetivos propios. Cruzada introduce una capa adicional sobre todas ellas. Una temporada en la que jugadores, guild y facciones contribuyen simultáneamente al desarrollo de una misma campaña galáctica. Eso no significa que los sistemas anteriores desaparezcan, ni tampoco que pierdan su identidad. Significa que, además de sus recompensas habituales, ahora pueden formar parte de un objetivo compartido de mayor escala.
Y creo que esa es la mejor forma de entender Cruzada antes de entrar en cualquiera de sus mecánicas. Después de entender por qué existe Cruzada, toca ver cómo se desarrolla una campaña. Porque todos los sistemas que veremos a continuación, como son los planetas, operaciones, guild projects o leaderboards, existen dentro de una misma temporada. Comprender esa estructura es la mejor forma de entender cómo funciona el modo. A diferencia de otros modos permanentes de Tacticus, Cruzada se desarrolla por temporadas. Cada una representa una campaña completa por el control de un sector de la galaxia y según la información disponible actualmente, tendrá una duración aproximada de 10 semanas. Durante ese tiempo, miles de jugadores participan simultáneamente en el mismo conflicto. Sin embargo, la guerra no comienza inmediatamente. Antes del primer enfrentamiento existe una fase dedicada exclusivamente a preparar la campaña. A esto se le conoce como la fase de inactividad o downtime. Durante esta etapa todavía no hay combates por el mapa galáctico. Su objetivo es permitir que guilds y jugadores dejen preparada su participación antes del inicio de la campaña. La primera decisión corresponde a la guild. Cada guild debe elegir el bando al que apoyará durante toda la temporada. En la primera campaña disponible, esos bandos son Imperium y Devastation. A partir de ese momento, todos sus miembros combatirán para ese mismo bando. Después llega la elección individual. Cada jugador selecciona una facción dentro del bando elegido por su guild. Mientras la fase de inactividad permanezca abierta, esa elección podría modificarse libremente. Y aquí conviene detenerse un momento porque es una diferencia importante. La guild elige el bando. Cada jugador elige la facción con la que representará a ese bando. Cuando termina la fase de inactividad, comienza la campaña propiamente dicha. La primera gran etapa recibe el nombre de expansión. Y aquí aparece una de las características que mejor define Cruzada. La guerra no se desarrolla sobre toda la galaxia al mismo tiempo, avanza subsector por subsector. Mientras un subsector permanece activo, todos los planetas que contienen pueden disputarse simultáneamente. Cuando llega el momento de avanzar, el conflicto se traslada por completo al siguiente subsector. Al finalizar esa fase, cada planeta queda bajo el control del bando que haya acumulado más puntos de cruzada y que más adelante veremos cómo se consiguen esos puntos. Por ahora, basta con saber que son los que determinan el control de cada planeta. Expansión es solo la primera de las grandes fases de cruzada. Después llegarán dominación y finalmente creciendo. Snowprint todavía no ha explicado con suficiente detalle cómo funcionarán estas etapas, así que preferimos no extraer conclusiones que aún no podemos verificar. Volveremos sobre este tema en el capítulo dedicado a estas incógnitas actuales del modo. Bueno, si hubiera que resumir toda la estructura de una temporada en una sola idea, sería esta. Cruzada no está formada para eventos independientes. Todo ocurre dentro de una misma campaña compartida. Primero las guilds eligen su bando, después comienza la expansión, más adelante el conflicto cambia de fase y durante todo ese proceso miles de jugadores contribuyen simultáneamente al mismo esfuerzo de guerra. Con esta estructura en mente ya podemos empezar a analizar el escenario donde se desarrolla toda la campaña, que es el campo galáctico o el mapa galáctico. Hasta ahora hemos visto por qué existe Cruzada y cómo se desarrolla una temporada. Ahora toca conocer el escenario donde se libra toda esa campaña. Porque aunque la guerra abarca una galaxia entera, las decisiones realmente importantes terminan concentrándose sobre unos pocos planetas. El conflicto de Cruzada se desarrolla sobre un mapa galáctico dividido en distintos subsectores, en lugar de abrir toda la galaxia desde el primer momento. La campaña avanza de forma progresiva. Durante la fase de expansión, solo un subsector permanece activo, de modo que únicamente los planetas de esa región pueden disputarse. Cuando la cruzada avanza al siguiente subsector, el frente de guerra se desplaza con ella. Las guilds deben reorganizar sus esfuerzos y redirigir progresivamente a sus jugadores hacia los nuevos objetivos. Así, la acción de toda la comunidad termina concentrándose en una misma zona del mapa antes de avanzar hacia la siguiente.
Aunque visualmente el mapa sea muy amplio, la unidad estratégica más importante es el planeta. Cada planeta representa un objetivo independiente dentro del subsector y ambos bandos compiten por obtener su control. Sin embargo, un planeta no cambia de manos porque un jugador gana una batalla. Su control depende de la suma de los puntos de cruzada obtenidos por todos los jugadores que participan en él. En otras palabras, conquistar un planeta siempre es un esfuerzo colectivo. Y aquí aparece una de las primeras decisiones estratégicas de cruzada. No todos los planetas ofrecen el mismo valor. Existen distintos tipos de mundos, como mundos colmena, fortalezas, salvajes, agrícolas y mineros, cada uno con modificadores y recompensas diferentes. Algunos resultan más difíciles de conquistar, otros proporcionan mejores recompensas y otros tienen un mayor peso dentro del control territorial de la campaña. Eso significa que elegir un planeta nunca consiste únicamente en buscar una batalla. También implica decidir qué recompensa perseguimos y qué objetivo resulta más valioso para nuestra alianza. Además, cada planeta aplica su propio sistema de puntuación. Snowprint ha confirmado que esos puntos pueden ajustarse dinámicamente para equilibrar la participación entre bandos y facciones sin alterar las clasificaciones globales de la temporada. Otra característica interesante es que los jugadores no quedan ligados a un único planeta durante toda la temporada. Es posible cambiar de objetivo y empezar a contribuir en otro frente conforme evoluciona la campaña. Sin embargo, hacerlo también tiene un coste. Cada planeta mantiene sus propias clasificaciones, por lo que repartir nuestros puntos de cruzada entre varios objetivos suele significar competir desde posiciones más bajas en cada uno de ellos. Encontrar el equilibrio entre ayudar donde más se necesita y mantener una buena posición en las clasificaciones será probablemente una de las decisiones estratégicas más importantes del modo. Cuando la cruzada abandona un subsector y avanza al siguiente, llega el momento de resolver el conflicto. Cada planeta queda bajo el control del bando que haya acumulado más puntos de cada cruzada durante esa fase. Los jugadores del bando vencedor reciben la correspondiente recompensa por captura. Sin embargo, esa recompensa representa solo una parte de la economía de cruzada. Como veremos más adelante, es una parte muy importante de los créditos de cruzada proviene de las distintas tablas de clasificaciones. Cuando un subsector deja de estar activo, sus planetas dejan temporalmente de poder disputarse y toda la atención de la comunidad se traslada al siguiente frente. Eso hace que las prioridades cambien constantemente. Las guilds deben reorganizarse, los jugadores cambian de objetivos y la guerra evoluciona de forma natural a medida que avanza la temporada. Cada nueva región abre oportunidades diferentes y obliga a replantear la estrategia colectiva. Después de analizar su funcionamiento, queda claro que el mapa Crusade es mucho más que una representación de la galaxia. Es el lugar donde convergen todas las decisiones importantes de la temporada. Las guilds coordinan sus movimientos sobre él, los jugadores deciden dónde aportar sus puntos de cruzada y cada planeta se convierte en un objetivo compartido, cuyo resultado depende de la participación de toda la comunidad. Con el mapa ya explicado, la siguiente pregunta surge de forma natural. ¿Cómo contribuye exactamente cada jugador a esa guerra? Para responderlo, para responderla, es momento de hablar de los puntos de cruzada, el sistema que conecta prácticamente a todos los modos de juego en el progreso de la campaña. Hasta ahora ya conocemos el contexto de la guerra. Sabemos por qué existe cruzada, cómo se desarrolló la temporada y cómo funciona el mapa galáctico. Ahora llega la pregunta más importante desde el punto de vista del jugador. ¿Cómo influye realmente todo lo que hacemos en el resultado de la campaña? La respuesta está en los puntos de cruzada. Una de las decisiones de diseño más interesantes de Cruzada es que no gira alrededor de una actividad completamente nueva. En lugar de crear un modo independiente que debamos jugar todos los días, Snowprint ha conectado buena parte de los sistemas que ya existían en Tacticus. Eso significa que mientras más seguimos avanzando en nuestra rutina habitual, también estaremos generando puntos de cruzada. Esos puntos cumplen dos funciones al mismo tiempo. Seguimos obteniendo las recompensas propias de cada modo de juego y además construimos al esfuerzo de guerra de nuestro bando.
En otras palabras, Cruzada no sustituye el resto del juego, lo unifica. Entonces, ¿de dónde salen los puntos de cruzada? Bueno, actualmente 4 modos de juego generan puntos de cruzada. Están las campañas, las arenas, Guild Wars y Guild Rates. Cada uno utiliza un criterio distinto para calcular la puntuación. En campaña los puntos dependen principalmente de la energía que gastamos. En arena aumentan según la liga en la que competiremos y solo se obtienen al ganar un combate. En Guild Wars, la puntuación está ligada al uso de nuestros tokens y aumenta conforme combatimos en Battlefronts de mayor nivel. En Guild Rate, los puntos de cruzada dependen de dos factores, la rareza del jefe y el hit tier alcanzado durante el combate. Es decir, el juego no solo tiene en cuenta contra quién luchamos, sino también el rendimiento que reconoce para ese ataque. No hace falta memorizar estas fórmulas, lo importante es entender la idea general. Cada modo recompensa aquello que ya considera una buena participación y transforma esa actividad en progreso para la cruzada. Entonces, generar puntos de cruzada es solo una parte del proceso. Antes de empezar a acumularlos, cada jugador debe elegir el planeta al que quiere contribuir dentro del subsector activo. A partir de ese momento, todos los puntos de cruzada obtenidos se asignarán automáticamente a ese planeta. Por eso no basta con jugar, también importa dónde decidimos aportar nuestro esfuerzo. Esa elección tampoco es permanente. Durante la temporada podemos trasladarnos a otro planeta si la situación estratégica lo requiere. Sin embargo, hacerlo tiene consecuencias. Cada planeta mantiene su propia clasificación y exige una cantidad mínima de puntos de cruzada para poder optar por sus recompensas. Eso significa que repartir nuestra actividad entre demasiados planetas puede dejarnos fuera de las mejores posiciones en todos ellos. En muchos casos será más rentable concentrar una parte importante de nuestros esfuerzos sobre un mismo objetivo antes de movernos a otro frente. Encontrar ese equilibrio será una de las claves estratégicas de Cruzada. Al final, todos esos puntos, independientemente del modo del que procedan, terminan convirtiéndose en la misma unidad de progreso. Un jugador puede centrarse en arena, otro puede dedicarse o puede dedicar la mayor parte de su tiempo en Guild Raid, o otro quizás juegue principalmente Guild Wars, y aún así todos estarán ayudando a conquistar el mismo planeta. Y eso es probablemente la mayor virtud del sistema. Cruzada consigue que prácticamente toda la actividad diaria del jugador de Tacticus termine empujando en una misma dirección. Sistemas exclusivos de Cruzada. Hasta ahora hemos visto que buena parte de Cruzada aprovecha modos que ya formaban parte de Tacticus. Seguiremos jugando campañas, arenas, Guild Raid o Guild Wars prácticamente igual que siempre. La diferencia es que ahora toda esa actividad también alimenta el esfuerzo de guerra. Pero Cruzada no vive únicamente de sistemas ya conocidos, también incorpora mecánicas completamente nuevas. Las dos más importantes son las operaciones y los Guild Projects. Las operaciones constituyen el principal sistema de progresión individual de Cruzada. Desde el tablero de operaciones podremos aceptar distintas misiones enviando un equipo completo de personajes. Cada operación puede exigir determinados requisitos. Además, muchas incluyen objetivos adicionales que permiten obtener recompensas extras. Y aquí conviene aclarar un detalle importante. Los objetivos adicionales no limitan qué personaje podemos enviar. Podemos completar una operación con cualquier personaje que cumpla los requisitos básicos. Sin embargo, para desbloquear esas recompensas adicionales necesitaremos que alguno de los personajes enviados posea los rasgos que exige cada objetivo. Incluso un mismo personaje puede cumplir varios objetivos adicionales al mismo tiempo. Otro aspecto que creemos importante destacar es que las operaciones funcionan de manera completamente independiente del bando elegido para la temporada. Elegir Imperium o Devastación no limita qué personajes podemos utilizar aquí. Mientras cumplan con los requisitos de la operación, podremos enviar a cualquier unidad de nuestra colección independientemente de la facción a la que pertenezca. Es una diferencia importante porque evita que nuestra elección de bando condicione el desarrollo de este sistema. Una vez despachada la operación, solo queda esperar a que finalice. Y aquí encontramos uno de los detalles más cómodos del sistema. Los personajes enviados no quedan bloqueados.
podremos seguir utilizándolos normalmente en Arena, Guildred, Guild Wars o cualquier otro modo mientras la operación continúe en segundo plano. Además de las recompensas propias de la misión, esos personajes también reciben experiencia de forma progresiva. La cantidad obtenida dependerá tanto de la rareza de la operación como de la rareza, el rango y el nivel de poder del propio personaje. Completar operaciones no solo concede recompensas, también otorga puntos de operación, que permiten aumentar el nivel del propio tablero. A medida que este progresa, aparecerán operaciones de mayor rareza, con mejores recompensas y en algunos casos, nuevos espacios para gestionarlas simultáneamente. Las operaciones disponibles tampoco cambian automáticamente con el reinicio diario. Cada día recibiremos una actualización gratuita del tablero y si queremos buscar nuevas operaciones podemos realizar cambios adicionales utilizando Blackstone. Elegir cuándo renovar el tablero y qué operaciones completar también termina formando parte de la estrategia. Las Guild Projects. Si las operaciones representan la progresión individual, los Guild Projects hacen exactamente lo mismo, pero a escala de guild. Durante la temporada aparecerán distintos proyectos compartidos en los que todos los miembros podrán colaborar. Podemos contribuir completando las tareas que propone cada proyecto o donando inteligencia, uno de los recursos exclusivos de Cruzada. Una vez finalizado, toda la guild recibe la recompensa correspondiente, monedas para el jugador contribuyente y experiencia para la guild. Para alimentar estos sistemas, Cruzada introduce tres recursos completamente nuevos, como son fuerzas, explosivos e inteligencia. La inteligencia se utiliza principalmente para realizar donaciones a los Guild Projects. Las fuerzas permiten reforzar un planeta aumentando los puntos de cruzada obtenidos en él desde ese momento hasta su captura. Algunas acciones benefician únicamente al jugador que las utiliza, mientras que otras aplican esa bonificación a todos los miembros de la guild presente en ese planeta. Los explosivos cumplen una función distinta. En lugar de aumentar los puntos obtenidos en futuras actividades, añaden inmediatamente una cantidad fija de puntos de cruzadas al planeta. También existen versiones individuales y acciones exclusivas de Guild, como los bombardeos orbitales, capaces de aportar una enorme cantidad de puntos de una sola vez. Esto significa que reforzar un planeta no depende únicamente de jugar más partidas. Gestionar correctamente estos recursos también puede marcar diferencias importantes durante una captura. Operaciones y Guild Project dejan bastante clara la filosofía de Cruzada. El modo no consiste únicamente en disputar combates, también hay que gestionar personajes, administrar recursos y coordinar los esfuerzos de toda la guild. Mientras unos jugadores seguirán generando puntos de cruzada con su actividad diaria, otros impulsan proyectos compartidos o utilizarán fuerzas y explosivos para reforzar los frentes más importantes. Y esa combinación de progresión individual, planificación y coordinación colectiva es una de las señas de identidad de Cruzada. Hasta ahora hemos visto cómo funciona la temporada, cómo se conquistan los planetas y de qué manera contribuimos a la guerra. Ahora toca responder una pregunta igual de importante. ¿Qué obtenemos por participar en Cruzada? La respuesta gira alrededor de una única moneda, los créditos de Cruzada. Prácticamente toda la economía del modo se construye alrededor de ellos y serán la principal recompensa que iremos acumulando durante la temporada. Cada vez que jugamos uno de los modos asociados, utilizamos acciones de cruzada o completamos operaciones, generamos puntos de cruzada. Esos puntos cumplen varias funciones al mismo tiempo. Por un lado, ayudan a nuestro bando a conquistar el planeta donde estamos participando. Por otro, determinan nuestra posición dentro de las clasificaciones de ese planeta. Y además, siguen acumulándose para las clasificaciones globales de la temporada. Es importante hacer una aclaración. Snowprint utiliza un sistema de balance para evitar que la diferencia de población entre bandos o facciones desequilibre la conquista de un planeta. Eso significa que los puntos que aportamos dentro de un planeta pueden ajustarse automáticamente según el número de jugadores que participen en cada lado. Sin embargo, ese ajuste solo afecta al conflicto de ese planeta. Nuestra puntuación en las clasificaciones globales permanece exactamente igual.
Cada planeta mantiene dos clasificaciones semanales. La primera compara a todos los jugadores del mismo bando que están luchando allí. La segunda agrupa únicamente a quienes eligieron nuestra misma facción. Al finalizar el periodo correspondiente, ambas clasificaciones reparten créditos de cruzada según la posición alcanzada. Además, si nuestro bando consigue capturar o defender ese planeta con éxito, todos sus participantes reciben una pequeña recompensa adicional. En otras palabras, una misma actividad genera puntos de cruzada, ayuda a conquistar el planeta y al mismo tiempo mejora nuestra posición en ambas clasificaciones. Las recompensas no terminan en los planetas. Cada 2 semanas también se reparten créditos de cruzada según tres clasificaciones globales, la que son las clasificación de jugadores, la clasificación de facciones, y la clasificación de guilds. Estas tablas utilizan nuestra puntuación global de cruzada, que no se ve afectada por el sistema de balance aplicado a cada planeta, especialmente la clasificación de guilds, que reparte una cantidad muy importante de créditos, convirtiéndose en uno de los grandes objetivos competitivos del modo. Además, la interfaz incluye una clasificación específica de nuestro propio clan que permite seguir la contribución de cada miembro durante la temporada. Por el momento no tenemos indicios de que otorgue recompensas adicionales, pero sí parece ser una herramienta útil para coordinar la participación de la guilda. Todos esos créditos terminan acumulándose en una única economía. Los obtendremos desde las clasificaciones planetarias, desde las clasificaciones globales y también mediante otras pequeñas recompensas como la captura de planetas o determinados incentivos propios del modo. Esto hace que el progreso económico no dependa de un único resultado, sino de mantener una participación constante durante toda la temporada. Los créditos pueden gastarse en la tienda de cruzada, como ocurre con otras tiendas de tácticos. Las ofertas se renuevan periódicamente y el propio juego permite realizar una actualización gratuita cada día para recibir un nuevo lote de objetos. En el momento de grabar este vídeo todavía desconocemos cuál será el catálogo definitivo, así que preferimos no centrarnos en objetos concretos que podrían cambiar antes del lanzamiento. Junto a la tienda encontramos otro sistema interesante, la bóveda de cruzada. Cada vez que obtenemos créditos, una parte de ellos llena progresivamente esta bóveda. Cuando decidimos abrirla, reclamamos todo el contenido acumulado y su progreso vuelve a empezar desde cero. Eso sí, la bóveda tiene una capacidad máxima. Una vez llena, cualquier crédito adicional deja de almacenarse hasta que la reclamemos. Además, gastar créditos en la tienda ayuda a volver a llenar la bóveda gracias a un pequeño bono de reembolso, creando así un ciclo entre ambos sistemas. Una de las cosas que más nos gustó durante las pruebas es cómo Cruzada distribuye sus recompensas. No existe un único leaderboard del que dependa todo. El modo premia el rendimiento en los planetas, el desempeño global, la participación de la guild y la constancia a lo largo de toda la temporada. Eso hace que prácticamente cualquier jugador pueda progresar, aunque no aspire a ocupar los primeros puestos de una clasificación concreta. Y bueno, después de analizar todos los sistemas principales de cruzada, probablemente parezca que ya conocemos el modo casi por completo, pero todavía quedan varias incógnitas importantes. Y creemos que es mejor distinguir claramente entre lo que ya está confirmado y aquello que aún puede cambiar antes del lanzamiento. Dominación y crescendo. Sabemos que expansión es únicamente la primera gran fase de una temporada. Después llegarán dominación y finalmente creciendo. Sin embargo, Snowprint todavía no ha explicado con suficiente detalle cómo funcionarán estas etapas. Desconocemos qué mecánicas nuevas introducirán, cómo cambiará el mapa galáctico o qué papel tendrán los planetas conquistados durante expansión. Por eso hemos preferido no especular. Cuando esa información sea pública, actualizaremos esta guía para completar el funcionamiento de la campaña. También quedan preguntas sobre el equilibrio general de cruzada, aunque ya conocemos el sistema que ajusta los puntos de cruzada en función de la población de cada bando y facción. Todavía no sabemos cómo responderá cuando millones de jugadores empiecen a participar simultáneamente.
Del mismo modo, muchas estrategias que hoy parecen prometedoras solo podrán confirmarse cuando el modo llegue a los servidores oficiales y podamos ver cómo evoluciona una temporada completa. Y por último, conviene recordar que toda esta información corresponde a la primera versión de Cruzada. Es muy probable que Snowprint ajuste valores, recompensas o incluso algunas mecánicas durante las próximas temporadas. Por eso hemos intentado centrar esta guía en los sistemas que parecen formar parte de la estructura del modo y evitar conclusiones basadas únicamente en números que podrían cambiar de un parche a otro. Antes de despedirnos, nos gustaría dejar un último mensaje. Si después de todo lo que acabamos de explicar sienten que Cruzada parece un modo enorme, tranquilos, probablemente esa sea la sensación que tenemos todos ahora mismo. Se introducen nuevos recursos, objetivos, formas de coordinar una guild e incluso una manera completamente distinta de entender la progresión durante una temporada. Es normal sentirse sobrepasado, pero eso no significa que tengamos que comprender absolutamente todo desde el primer día. De hecho, la propia estructura de Cruzada parece estar diseñada para que ese aprendizaje sea progresivo. La temporada ni siquiera comienza directamente con la guerra. Antes tendremos una fase de inactividad donde podremos elegir nuestro bando, seleccionar nuestra facción, explorar la interfaz y empezar a familiarizarnos con calma con todos los sistemas antes de que empiece realmente el conflicto. No es una carrera por descubrir la estrategia perfecta desde el minuto uno. Es un modo que probablemente iremos comprendiendo semana a semana, igual que ocurrió en su momento con Guild Raid o Guild Wars. También queremos ser muy claros respecto al propósito de esta guía. Nuestro objetivo nunca fue recorrer cada botón de la interfaz ni explicar hasta el último detalle del modo. Eso habría convertido este vídeo en algo mucho más largo y probablemente bastante más difícil de digerir. Lo que hemos querido construir es una base sólida sobre la cual cualquiera pueda empezar cruzada, entendiendo sus conceptos fundamentales. Creemos que con esa base será mucho más sencillo profundizar después en cada uno de sus sistemas y ese será precisamente el siguiente paso. Conforme Cruzada llega a los servidores oficiales y empecemos a acumular experiencia real, iremos preparando contenido específico sobre aquellas mecánicas que realmente lo necesiten. Estrategias, economía, operaciones, guild projects, coordinación entre guilds o cualquier otro sistema que merezca un análisis más profundo. No queremos hacer vídeos por hacerlos. Queremos que cada nuevo contenido responda a preguntas reales que vayan surgiendo conforme la comunidad juegue el modo. Y hay una última reflexión que queremos compartir. Aunque hoy conocemos una parte importante de las mecánicas de Cruzada, todavía no conocemos su metajuego. Sabemos cómo funciona expansión, conocemos las reglas básicas de dominación, pero seguimos sin saber cómo evolucionará realmente una temporada completa una vez millones de jugadores empiezan a interactuar con todos esos sistemas al mismo tiempo. No conocemos todavía el verdadero peso que tendrán nuestras decisiones. No sabemos hasta qué punto influirá la elección del bando o de la facción. No sabemos cuáles serán las mejores estrategias para coordinar una alianza. Y tampoco sabemos qué importancia terminarán teniendo muchas mecánicas cuando dominación y creciendo realmente entren al juego. Por eso muchas de las estrategias que hoy circulan por la comunidad siguen siendo inevitablemente especulación. Algunas terminarán demostrando ser excelentes, otras probablemente desaparecerán después de las primeras semanas. La realidad es que la eficacia de muchas de ellas solo podrán comprobarse cuando Cruzada haya completado al menos una temporada entera y podamos analizar qué funcionó realmente en condiciones de juego. Será entonces cuando podamos separar las buenas ideas de las estrategias verdaderamente eficaces. Por eso nos gustaría pedirles una sola cosa. No se dejen llevar por la ansiedad. No piensen que una elección realizada el primer día va a condenar a su guild durante toda la temporada, ni que existe una respuesta perfecta antes incluso de que el modo haya salido. Todos vamos a descubrir esa parte de Cruzada al mismo tiempo, nosotros también. Y cuando llegue ese momento, seguiremos haciendo exactamente lo mismo que hemos intentado hacer desde el principio. Jugar, probar, contrastar información, aprender de la experiencia y compartir con ustedes todo aquello que vayamos descubriendo. Porque al final ese siempre fue el propósito de esta guía.
no adelantarnos al futuro, ni fingir que tenemos respuestas que todavía nadie puede tener, sino ofrecer una base sólida para que toda la comunidad pueda afrontar el lanzamiento con confianza y entre todos construir el conocimiento que hoy todavía nos falta. Nos vemos en la cruzada. Y nada, gente, muchos de ustedes habrán llegado hasta aquí por esto. Se preguntarán, pero Buret, yo solo vine por el código. Bueno, pueden utilizar el código FLOPA Crusade. Esto les dará a ustedes 10 fragmentos del reanimador y 10 de munición. También queremos agradecerles a todos por ver hasta aquí. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es utilizando nuestro código de referidor como amigo en el juego. Esto nos dará algunas recompensas según ustedes vayan avanzando. Y también suscribiéndose a este canal y dándole me gusta a este vídeo. En los comentarios pueden dejarme todas sus opiniones de lo que creen de este modo, las cosas que quieran decirnos al respecto o preguntas que tengan, cosas que entienden que podemos responder siempre y cuando esa información pueda estar disponible. Nosotros haremos lo posible por responderla. Y nada, gente, tengan una feliz cruzada.